Buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de Demos Radio y Demos Televisión. Les saluda José Papí desde Waterloo, en Bélgica. Hoy contamos en la colaboración técnica con don César Bobadilla desde la bonita Jerez de los Caballeros, en Extremadura. Y hoy tenemos una invitada de excepción en nuestro programa, que es doña María Elvira Roca Barea, la autora del célebre libro Imperiofobia y Leyenda Negra. María Elvira, desde Málaga creo que nos saludas. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Extraña reunión esta, cada uno en un rincón del mundo. Pues bueno, María Elvira, yo te voy a hacer una primera pregunta. Hemos tenido que esperar hasta que vinieras tú para que el trabajo sucio, lo estoy formulando de una manera muy coloquial, ¿no?, de limpiar la imagen de España, nos la tuvieran que hacer antes los hispanistas norteamericanos, y has sido venir tú, y por lo menos, insisto, también con la contribución de Iván Vélez, de Pedro Inso y también de otros autores, ¿no? Fernando Paz también ha trabajado. Ha habido también autores muy relevantes, ¿no? Seguro que se me olvida gente ahora mismo. Pero vamos a usarte, digamos, aprovecharnos de tu presencia aquí para decir, hemos tenido que esperar a María Elvira Roca Barea para que alguien de nacionalidad española hiciera el trabajo que normalmente nos hacen los hispanistas norteamericanos. Bueno, hay que reconocer que el sacar, digamos, el cadáver del armario fue un trabajo sucio que lo hizo un español, ¿eh? O sea, la leyenda negra existe como tal fenómeno histórico con un nombre desde la publicación del libro de Julián Juderías. El mérito hay que reconocérselo, mérito gigantesco, toda vez que es que no había ni siquiera un nombre para aquel fenómeno de deformación histórica que de una manera u otra se intuía que existía, pero no tenía dimensiones ni formas, ni siquiera estaba marcado en sus líneas principales, ¿no? Y hay que reconocerle a Juderías el mérito gigantesco de haber sabido, digamos, enfrentarse en solitario, desde fuera totalmente de las instancias académicas habituales. Julián Juderías es absolutamente un outsider, como lo soy yo también, ajeno al mundo de la historiografía oficial, y es él el que pone el problema en lo alto de la mesa. Es cierto que después no viene nadie más, hasta muchísimo tiempo después. Es decir, lo grave de esto es que habiendo sacado Julián Juderías aquel asunto que era gigantesco y enorme, que ya solo leyendo lo que él escribió se ve que tiene unas dimensiones colosales, sin embargo, hemos tenido que esperar pues hasta el 92 en que García Cárcel y Molina publican sus trabajos para que haya un solo historiador español que se refiera a esto. Es decir, lo grave de esto es que después de Juderías, hasta el 48, en que Rómulo Carbia edita en la Argentina la leyenda negra hispanoamericana, y luego en los 60 Malvi y Arnoldson, y luego en los 70 Powell, hemos dependido completamente de la historiografía extranjera o no española para enfrentarnos a este problema gigantesco, ¿no? Y sigue siendo un problema marginal en la medida en que apenas si existen trabajos dentro de la historiografía oficial, digamos, de la historiografía así llamada y constituida. García Cárcel, al que creo que deberíais invitar, es realmente una rara avis dentro del mundo académico, ¿no? ¿Por qué ha existido ese rechazo a reconocer? Bueno, pues por la misma razón, pienso yo. Hay dos razones fundamentales a mi modo de ver. La primera es que la historia de España, desde el siglo XIX de una manera evidente, porque es que antes, durante el siglo XVIII, prácticamente no se ha escrito historia de España. Durante el siglo XVIII prácticamente no se escribe historia de España. Se escribe historia de España de los visigodos y Alfonso XI, ¿no? Pero del tiempo precedente, no. Y se tarda muchísimo tiempo en recuperar la escritura de historia, y cuando se hace, pues es el momento en el que ya existe una tradición historiográfica europea en lengua inglesa, lengua francesa, etcétera, y todo el consumo que se ha hecho durante casi 2 siglos de historia de España ha sido a través de textos extranjeros. Entonces, en esos textos ya hay una serie de temas y de asuntos, y ya hay un paisaje dibujado, y los historiadores españoles lo que hacen es seguir esos carriles que ya están marcados. Y esto no ha dejado nunca de ser así, sigue siendo así a día de hoy. Es decir, el fenómeno, digamos, de subordinación cultural que España padece desde el siglo XVIII, que estoy intentando explicar en un ensayo que estoy escribiendo ahora, explica
el por qué la historiografía, nuestra historiografía, no ha sido nunca capaz de generar asuntos nuevos, propios, sino que se ha limitado a ir continuando los temas abiertos por los historiadores de otras naciones que escribieron. Mira, te hago, en fin, para que te fijes, ¿no? Solo España tiene hispanistas, ¿vale? Nadie se da cuenta del hecho de por qué hay hispanistas y por qué no hay francesistas y por qué no hay britanistas, ¿no? Solo hay hispanistas. Pues esto tiene unas razones. Y esas razones es que durante el siglo XIX, básicamente, la historia de España se escribe fuera de España, se traduce, se aclimata y los historiadores españoles siguen por los caminos marcados desde la historiografía de fuera. Y ese camino ya está marcado por la gigantesca propaganda que había habido durante el siglo XVI y el siglo XVII y todavía en el siglo XVIII. Entonces, entiendes perfectamente las razones por las cuales los historiadores españoles de este asunto no se han ocupado. No tendría mucho sentido que los historiadores, digamos, de aquellas naciones que levantaron la gigantesca maquinaria propagandística contra España se pusieran a escribir, digamos, de cuánto había de exageración o de mentira. Y otra explicación de por qué, digamos, este fenómeno de la leyenda negra ha sido básicamente estudiado por historiadores no españoles tiene que ver con el hecho, de la misma forma que los españoles se niegan a reconocer que hay un componente de racismo muy importante en el supremacismo norteño y que afecta a las naciones del sur de Europa y a España muy notablemente, de la misma forma que no hay prácticamente desde el año 25 que se publicó Marrano, Historia de un vituperio, ni una sola investigación que trate del larguísimo camino que la hispanofobia y el antisemitismo recorren en la historia de Europa durante siglos. ¿Por qué? Pues porque negándose uno a ver la realidad, también te ahorras el trabajo de tenerte que enfrentar a ella. Es decir, resulta extraordinariamente humillante que los españoles hayamos podido ser víctimas de un fenómeno de racismo en Occidente. Esto como que nos ofende y nos molesta, nos negamos a aceptar que tal cosa haya podido existir. Una vez que te niegas a aceptar que esto haya podido existir, entonces estás mucho mejor negando la existencia de esto, porque reconocer que tal cosa exista y que tú no hayas reaccionado de ninguna manera, ni esta generación, ni la anterior, ni la anterior, ni la anterior, ante ese fenómeno, denunciándolo y negándose a aceptar este estado de cosas, pues evidentemente nos deja en muy mal lugar. Así que niego la mayor y a partir de ahí me sitúo en una posición de comodidad, desarrollo mi carrera confortablemente instalado en los temas habituales, me codeo y trato de una manera amable con mis colegas ingleses, franceses y tal, me invitan en los departamentos a los que uno quiere ser invitado y a partir de ahí yo tengo una carrera, digamos, académica prestigiosa, bien, normal, razonable. Esa es, digamos, una parte de la explicación de por qué el fenómeno de la leyenda negra, que afecta en negativo a España, pero en positivo a las demás naciones de Europa, es que la leyenda negra es un fenómeno extraordinario de deformación que ha conseguido que la historia de España parezca monstruosa al lado de la historia de otras naciones de Europa que parecen ejemplares. Y por lo tanto, de la misma manera que ha deformado en negativo la historia de España, ha deformado en positivo otras historias de países de la Europa Occidental. En fin, esto es, digamos, un par de apuntes de las razones por las cuales esto ha sucedido. Hay más razones, pero si no, nos echamos la tarde entera, claro. Muchas gracias, María Elvira, por tu primera respuesta estupenda. Vamos a ver, Pedro, María Elvira denunciaba esa subordinación cultural, yo diría casi ese complejo, ¿no?, de la historiografía oficial española frente, digamos, a las naciones europeas. Yo sé que tú eres una persona que conoces muy bien la generación del 98, Pedro. ¿Cuánta culpa ha tenido la generación del 98 en todo esto? Bueno, ya que conozco muy bien, ya me estás poniendo al pie de los caballos, pero vale. Bueno, yo creo una cosa de la que he hecho falta, si lo citas me corriges en el momento, María Elvira, es por ejemplo una cita a los regeneracionistas. Ortega y Gasset, y Joaquín Costa y toda esta gente tienen una culpa
terrible en la idea que se tiene España, sobre todo desde la transición. Ortega tiene un libro nefasto para la historia de España, que es La España invertebrada, que define una nación como un proyecto sugestivo de vida en común. Nada menos. O sea, como si fuera un matrimonio. Se olvida de que la nación es un dato, es un hecho que se recoge por la historia. Y hay uno de sus capítulos, si mal no recuerdo, que me perdonen, que se llama, creo que es el primero además, que se llama Particularismo y acción directa, en el que él hace una analogía con la historia de Roma, citando a Mommsen, y que todas las historias de los imperios y las naciones es algo así como un proceso de incorporación. Que la decadencia de España viene más o menos por esa desintegración y esos particularismos que se van forjando, perdiendo primero Nápoles, toda esta serie de territorios fuera de la península, hasta llegar a los secesionismos actuales, catalanes, vascos, etc. Básicamente lo que dice es que la culpa, como decía nuestro querido maestro Trevijano, de lo que pasa en Cataluña es culpa de Madrid. O sea, que la culpa es nuestra por no mirar hacia ellos, por darles la espalda y por no tener esa... Cuando España no tiene un objetivo imperial, no es capaz de mantener congregado a todos sus territorios y empiezan a aparecer los secesionismos. Claro, esta idea que se recoge en la transición, sobre todo por la izquierda, porque lo de la izquierda española es algo impresionante, que es una izquierda antinacional, o sea, es enemiga de España. Toda la izquierda desde la transición difumina la Constitución material y considera que empieza España con la Constitución formal en el 78. O sea, es una cosa realmente sorprendente. Entonces, más o menos, la idea que yo quiero discutir ahora con María Elvira, cosa que también me decepciona un montón con Escotado. O sea, que me ha decepcionado completamente, o sea, pero completamente. No solo por no citar absolutamente nada de la escolástica española en sus obras, ni las obras de toda la escuela de Salamanca, de Tomás de Mercado, Molina, Domingo de Soto, o sea, nada, o sea, eso pasa por encima. Hay un libro buenísimo que se llama Las raíces cristianas del catolicismo, de Chafuén, que parece que no lo ha leído, y básicamente es una oda al imperio anglosajón. Eso también me ha decepcionado mucho, que de algún modo lo digo porque él es heredero de Ortega, que además él se jacta de eso, le tiene a Ortega en lo más alto. Entonces, bueno, simplemente quería comentar esta idea que ha forjado, esta idea del el famoso lema de Joaquín Costa, escuela de despensa y dos llaves al sepulcro del Cid. Toda la historia de España es un fracaso y hay que comenzar una nueva. Eso es algo que está reciente, o sea, no hace falta remontarse a 500 años. Eso se ha mamado por la transición. Ahí tenemos a Podemos, a Izquierda Unida y a todos estos partidos como Zapatero que dicen que la nación española es discutida y discutible. Entonces quiero decir que es algo vivo porque está funcionando diariamente y que simplemente quería hacerle este comentario a Elvira a ver qué opina de lo que acabo de decir. Y es que además nos encontramos, Pedro, como por ejemplo bestsellers, ¿no? Como el que hay ahora tan conocido, que está vendiendo millones de libros, del profesor Harari, el profesor israelí que viene de Oxford y ahora está enseñando en la Universidad Hebrea de Jerusalén, Homo Sapiens, ¿no? Un libro que estaréis viendo en todas las librerías y demás, que hace un recorrido, ¿no? sobre cómo se entiende la antropología a día de hoy y que ha recibido pues, todos los parabienes, digamos, del pensamiento único oficial de los Obamas, los Bill Gates, etcétera, etcétera. Vamos, España aparece 2 veces en 1000 páginas. Aparece 2 veces. Una que si fueron a América y no sé qué de la patata y la trajeron para Europa y que no sé si llevaron caballos, no sé qué, pero vamos, como si uno hablara de que el otro día el Girona le ganó un partido al Alavés 2-1, ¿sabes? Una cosa así, una pequeña notita aquí y allá, pero vamos, no tomándoselo en serio para nada, ¿no? Hombre, entonces, pero Yuri Harari con ese nombre todavía se despacha que lo nombre 2 veces, pero Escotado, pues se esperaba algo más. No, y fíjate además, Pedro, bueno, pues que esto lo ve uno reflejado, lo que estaba denunciando antes María Elvira, en el Reputation Institute, por ejemplo, de Chicago, que hace la reputación blanda, la reputación dura. Uno ve dónde está España en reputación dura y eso es una cosa absolutamente psicodélica. Yo le he preguntado a alumnos míos y en fin, a empresarios,
con los que me reúno, digo, dime cuál es el país de Europa que más patentes contra el cáncer tiene por habitante. Y te nombrarán 15 países antes de decir España. Y luego, cuando les has gastado la broma, dicen, venga, os voy a gastar otra broma y seguro que os equivocáis. Dice, venga, dispara. Dime el país que tiene más contratos con la Secretaría de Defensa norteamericana, en volumen, de la Unión Europea. Que si el Reino Unido por la relación histórica, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Le sacas luego el AVE, sigues gastándole bromas. Oye, España no sale nunca. No sale nunca porque piensan que ha sido una broma que les ha gastado al principio, porque uno es español, y luego ya pues no creen que ya estás hablando de Grecia o de algo que les va a sorprender, ¿no? De Irlanda, de Lituania, de Estonia, Dios sabe qué, ¿no? Bueno, María Elvira, te devuelvo el balón como si estuviéramos en un partido de fútbol. Yo decía todo esto y abundaba en esto para darte la razón con lo que habías comentado antes. Bueno, es que habéis planteado una enorme cantidad de asuntos y yo no puedo más que puntear, digamos, sobre algunos de ellos de una manera muy, muy superficial, ¿no? El regeneracionismo, claro, es que, verás, imperiofobia empieza en el Imperio Romano y había que llegar a la prima de riesgo. Y hubiera sido muy comprometido ponerle más páginas porque ahora todo es maravilloso con tantos ejemplares vendidos, pero no lo fue siempre. Y entonces había que ceñirse a lo fundamental, a lo esencial. Para mí, lo prioritario, una de las prioridades era en que la leyenda negra se transformara en un fenómeno inteligible, comprender por qué existía. Esto no es porque los ingleses sean malos ni los franceses unos enredadores, eso es simple y llanamente que la historia es un fenómeno de supervivencia y que cuando existe un poder hegemónico, muchos poderes pequeños, periféricos, no se conforman con ocupar una posición subordinada y contienden con él. Y contienden de todas las formas posibles. Y eso es una realidad humana que no hace que nadie se transforme en un horrible ser malvado, sino que la historia tiene fenómenos que hay que explicar y hay que hacer entender. Para mí era prioritario hacer que la leyenda negra se transformara en un fenómeno inteligible, porque una vez que se transforma o una vez que, si yo conseguía hacerlo bien, sería posible comprender cómo funciona y las razones por las que ha existido y existe todavía. Y existe todavía por la sencilla razón de que la leyenda negra, lo que tú decías del Reputation Institute, ¿no? La leyenda negra está en las raíces de los mitos fundacionales de naciones y religiones en Europa. Y el mito fundacional es un relato de una naturaleza muy particular. No se puede alterar así de cualquier manera, ni se toquetea gratuitamente, porque de esos relatos fundacionales los pueblos dependen para sentirse, digamos, cohesionados, para sentirse fuertes, para alimentarse de ellos, para engrandecer su autoestima, su capacidad para luchar contra la adversidad, etcétera, etcétera. Entonces España está en los mitos fundacionales de la Inglaterra anglicana, está en los mitos fundacionales de la Holanda calvinista y ya no tan calvinista, pero sigue siendo Holanda, está en los mitos fundacionales del protestantismo, es decir, ocupa el papel del enemigo necesario en muchos mitos fundacionales europeos. De ahí es extraordinariamente difícil, por no decir imposible, descabalgar el papel del demonio español. Y esto hay que entenderlo, por qué ocurre y qué sucede, ¿no? Entonces, este asunto de plantear aquello de buenos y malos y de la leyenda rosa, la leyenda negra, esto es una ingenuidad y es un papanatismo radical. ¿Entiendes? Esto es haber aceptado que uno no entiende de historia un pimiento, ni comprende absolutamente nada de la realidad de las cosas. Los ingleses no se pasaron la vida fabricando panfletos contra los españoles porque fueran malos, sino simplemente porque los españoles mandaban más que ellos. Y ellos querían mandar también. ¿Qué es lo que la gente que está sana y en su sano juicio, ¿vale? En el mundo, cuando viaja en segunda, quiere ir en primera. Eso si está uno bien de la cabeza. Si está uno mal de la cabeza, está uno en segunda y además está reiteradamente complaciéndose en estar en segunda. Es más, procurando ir en tercera. Esto es simple y llanamente una forma irracional de afrontar los problemas y los asuntos. Por supuesto que la Reputation Institute, el Reputation Institute dice, ¿cómo van a ser los españoles? Pues claro que no, pues porque a partir del siglo XVIII, sobre todo en el siglo XIX, sobre España y la historia de España, hasta el momento presente, y Harari sale de Oxford, se transformó en una nación anómala. Fue un proceso que duró largamente un siglo, la transformación de España en una anomalía en Occidente. En el momento que tú sacas a España del canon occidental y la transformas en una nación anómala o periférica, ¿vale? Puedes
perfectamente relacionarte con ella a partir del principio de la damnatio memoriae que decían los romanos, ¿no? Que consiste en no te permito que seas visible, hagas lo que hagas bajo ningún concepto. Y entonces, en esa invisibilidad de, por un lado, solo te dejo que seas visible si me muestras anomalías de generaciones. El regeneracionismo reconoce y parte de la base, o sea, el mero hecho de usar la palabra regeneracionismo implica que se ha aceptado que ha habido previamente una degeneración, que es algo que el racismo científico a lo largo de todo el siglo, de la segunda mitad del siglo XIX, y estamos en el Mein Kampf, que repite otra vez lo mismo, los españoles son una raza degenerada en Occidente. En cualquier caso, son una nación extraña, rara, anómala, y no van a volver a entrar jamás en el canon occidental. Y Harari actúa en consecuencia, viene de Oxford, evidentemente, y esto es algo con lo que la historia nuestra y con lo que nuestros intelectuales tienen que contar. O sea, este empeño de estar constantemente poniéndose de perfil, a ver si se consigue encajar, digamos, en el cuadro, jamás en la vida, ¿entiendes? Digamos, esto es extraordinariamente complejo y estoy intentando las tres ideas fundamentales a ver si las elijo y para no perder a quien me esté escuchando. Pero el regeneracionismo sale de una generación, ¿vale? Que viene de Ortega, que para atrás tira el 98 y de Ortega salimos a escotado, y es, digamos, el momento en el que los españoles, después de haberse nutrido de Francia, es decir, después de que la subordinación cultural fue el afrancesamiento, y esto duró durante un tiempo larguísimo, o sea, ninguna nación de Europa ha sido el faro de España durante más tiempo que Francia. Hay un momento determinado en el que nuestras élites deciden no dar un paso al frente para ofrecer ese proyecto del que hablaba Ortega y que él no fue capaz de construir, porque Ortega no fue capaz de proponerle a España otra opción que la germanización. En un momento determinado, de pasar a tener que estar afrancesados para estar homologados, se pasó a tener que estar germanizados para estar homologados, ¿vale? En la germanización viene el idealismo alemán, y donde viene el idealismo alemán, pues ahí ya sí tenemos una gigantesca influencia en Ortega y una gigantesca influencia en hombres como Antonio Escotado, que simple y llanamente ya no pueden salir de ese planteamiento porque en él, digamos, han echado los dientes. Es decir, el extrañamiento con la propia tradición filosófica y literaria de su país llega a unos extremos verdaderamente de pavor, ¿entiendes? El desconocimiento que se tiene de la propia cultura española en España. Esto que sabemos todos que ocurre en este país, que es que tienes que irte a triunfar fuera. Y cuando te has ido a triunfar fuera, entonces se te reconoce aquí. ¿Por qué? Pues porque simple y llanamente, digamos, la flor y nata de nuestra intelectualidad solo mira a lo que está al otro lado del Pirineo. Y cuando le llega del otro lado del Pirineo algo que merece la pena, a veces resulta que lo que merece la pena y que le vuelva a entrar es una cosa española, como pasó con Calderón o con el teatro clásico español, ¿no? Que tuvimos que esperar a que los alemanes dijeran que era genial. Entonces ya los alemanes dijeron que Calderón era la traca, y entonces ya a partir de ese momento, caray, nos redimos cuenta de que había un Calderón, pero Calderón había sido condenado a la invisibilidad, al ostracismo, al lado oscuro de la fuerza. Y entonces mantenemos constantemente, digamos, ese vaivén de entra y sale, que es propio de una cultura subordinada. El principal problema que nuestro país tiene es que es una cultura subordinada, que es una cultura que depende de la opinión ajena, simple y llanamente. A cualquiera, o sea, te conviertes en un escritor famoso y tu aspiración máxima, ¿cuál es? Los departamentos de literatura de las universidades norteamericanas. O sea, durante muchísimo tiempo, yo he estudiado literatura toda mi vida. Durante muchísimo tiempo, quién entraba y quién no entraba en la literatura, en la historia de la literatura, quién pasaba o no pasaba los libros de texto, esto se decidía en París. De ahí la peregrinación parisina que todos hacían, en fila india. Y después de la Segunda Guerra Mundial, a partir de los años 50,
Esto pivota hacia los departamentos de literatura de las universidades norteamericanas. Y entonces ahí tienes a todos nuestros autores, otra vez en fila india, y nuestros autores se van ahora a hacer la carrera de los departamentos de las universidades norteamericanas. Y de la misma forma, nuestros historiadores están esperando a que aparezcan los temas nuevos que surgen en esas universidades fundamentalmente anglosajonas para inmediatamente adherirse a ellos. Esto quiere decir sencillamente que desde hace prácticamente 3 siglos, dos de una manera clarísima, nuestros intelectuales tiraron la toalla. Simplemente tiraron la toalla, aceptaron la situación de subordinación cultural y a partir de ese momento viven para asemejarse lo más posible a las élites de las otras naciones y para ello repiten lo que haya que repetir que esas élites digan. Y esta es la situación que tenemos y en la que estamos. De vez en cuando aparece una raya en el agua que cuenta otra cosa, pero realmente la capacidad de influencia que esto pueda tener es muy, muy limitada. Es decir, Ortega, que ve el problema, y yo realmente me siento discípula de Ortega. O sea, yo he sido discutiendo con Ortega durante años, que he llegado a algunas conclusiones importantes. Y una de esas conclusiones es que en un momento determinado Ortega hay ciertas cosas de España que las ve muy bien, pero no se da cuenta de que él forma parte del problema, que él mismo va a ser generador de problemas y que esa visión catastrófica que tiene de la historia de España es una herencia del afrancesamiento, que es una herencia de la historiografía del 19 y es absolutamente incapaz de sentarse con serenidad enfrente de la historia de su país y de los hechos lamentables protagonizados por su generación para asumirlos, y entonces se va a buscar culpables al periodo Habsburgo, que es un clásico. Y esto ha estado así desde los tiempos del cuplé. O sea, aquí todo el mundo que ha tenido un problema agarra y se va al periodo Habsburgo. Y entonces allí encuentra un demonio fabricado, saca la esta antigua, la maneja un poco, ¿verdad? La actualiza y ya tenemos la fabricación perfecta, ya tenemos la respuesta a todos los males del presente. No, los males del presente están en el presente. Y del pasado se hereda mucho. El pasado hay que comprenderlo, etcétera, etcétera. Pero este planteamiento, digamos, carca y totalmente ñoño del 98, de la tragedia de España y el fracaso de España. ¿Pero dónde está el fracaso de España? ¿Cuál es el fracaso de España? España no hizo más que intentar lo que intentaron otras naciones de Europa y hacerlo mucho mejor, simple y llanamente. Mira, Y además consiguió una cosa que yo creo que la dicotomía de imperio generador e imperio depredador de Gustavo Bueno aquí viene que ni al pelo, ¿no? Pedro, ¿qué opinas? Claro, sí. De hecho, para Gustavo Bueno, en esa dicotomía, él realmente considera solo imperio al generador, porque es el que mantiene e incorpora esos territorios. Para él, un imperio es una nación que desborda sus fronteras, desborda el concepto de nación e incorpora otras. Y, lógicamente, para ser imperio, en la dicotomía depredador-generador, al final considera que solo es el generador, puesto que un imperio de lo que se trata es de mantener esas naciones o esos territorios que incorpora. Pero una coda solo a lo que decía Elvira. Mira lo que decía Ortega. Somos un pueblo, raza agrícola, temperamento rural, porque es el ruralismo el signo más característico de las sociedades sin minoría eminente. Cuando se atraviesan los Pirineos y se ingresa en España, se tiene siempre la impresión de que se llega a un pueblo de labriegos. De esas, 20.000. 20.000. Como que hay que fundir toda la historia de España en un crisol y eliminarla. O sea, son gente pues, que han recogido toda esa idea, pues como la descerebrada esta que hay en Podemos en Andalucía, pues que pues le gustaría enseñar como Blas Infante pues árabe y coranizar Andalucía, pues en vez de enseñar la historia de los Reyes Católicos. Pues bien, eso no es una cosa fortuita, eso se hereda de toda esta gente. La verdad que es Ortega. Mi padre era profesor de filosofía. Ortega escribe muy bien, pero políticamente me parece un tonto absoluto, pero absolutamente. Me parece una nulidad políticamente y creo que uno de los males más grandes que existen en España es que
hay muchas luminarias en ciertos sectores de la cultura o de ciertas disciplinas, pero como cabezas políticas es realmente un auténtico páramo, a excepción, y lo tengo que decir sin duda ninguna, y es un grave error que se ha cometido por todo el aparataje, vamos a decir, intelectual, de despreciar la obra de García Trevijano, porque todo lo que está pasando aquí actualmente ya lo anticipó él hace 40 años por escrito, en obras como, por ejemplo, ahora se ha editado Teoría pura de la democracia. Es decir, todo este trasiego en el que estamos viviendo actualmente tiene una herencia, sin duda ninguna, que bebe de esa mitología de la leyenda negra, pero que se ha exponenciado a partir de la transición, y eso lo han cultivado, y ese regeneracionismo de última etapa es del que beben. O sea, para toda esta gente España empieza en el 78. Todo lo demás hay que olvidarlo. O sea, es la historia de un fracaso, de un genocidio, de un imperio malvado, en fin. Si quieres pasamos, para no enrollarme, que la protagonista hoy es nuestra querida María Elvira, pasamos a otra pregunta. Fíjate, Pedro, muchas gracias por tu intervención. Yo disfruté muchísimo, por ejemplo, con el pasaje en el cual nos habla de Blas de Lezo, que además es un personaje que está cada vez más en boga. Era un personaje absolutamente olvidado, y en los últimos meses, yo no sé si por culpa tuya o no, o gracias a ti, María Elvira, la verdad es que lo estamos oyendo cada vez más, y la verdad es que cuando se acuña esa moneda por parte de los ingleses, ¿no?, donde ofrece vasallaje el señor Blas de Lezo al almirante británico, ¿no?, después de haber perdido la batalla, y bueno, hay pasajes ahí que yo he disfrutado muchísimo, y hay un libro que me he acordado ahora, que disfruté mucho antes que nadie, de Fernando Paz, que creo que es del año 2012, donde también yo lo compré a raíz de una visita que hice a las Filipinas, y bueno, pues me sorprendió tanto ver a estas personas de una raza tan diferente a la habitual en la península, ¿no?, que se llamaban Fernando y se llamaban María y Pérez y Martínez, y me pareció algo absolutamente extraordinario. Estudié mucho la historia de Filipinas y caí con ese libro de Fernando Paz, que aparte había tantísimas aventuras en el mar español, ¿no?, en Oceanía, que era una auténtica, o en el lago español, ¿no?, que decían que era una auténtica maravilla, ¿no? Bueno, te dejo, si quieres, María Elvira, si nos quieres destacar algo, digamos, que nos enseña tu libro en especial. Nos ha enseñado muchas cosas, pero quizá alguna anécdota que hayas rescatado que tú consideres que era muy desconocida. Ahí va. Uy, se nos ha cortado. Hola. Ahora vuelves, María Elvira. Sí, os habíais quedado parados. Yo me he quedado en... Dime. No, dime tú, por favor. No, me he quedado en yo quería decirte si querías destacar algo así, estabas diciendo, ¿no? Sí, no, alguna que nos comentaras, no tanto de fondo, sino alguna anécdota que hubieras tú disfrutado rescatando, ¿no? Porque cuentas muchas anécdotas, yo creo, pues que hacen sonreír, que son muy interesantes, que son muy cariñosas, muy interesantes. ¿Hay alguna anécdota que a ti te llamara mucho la atención cuando la rescataste para el libro, algo en especial? Bueno, pues no sé, hay muchísimas, no sé qué te diga yo, las más, es que no sabría decirte tantísimas, o sea, desde los seminolas que acompañan a Bernardo de Gálvez, y que los únicos indios que luchan por la independencia de los Estados Unidos son indios hispanizados. Esa es María Elvira asistía a un concierto de estas partituras que se habían rescatado en la selva paraguaya, que tú también lo mencionas. Asistió a un concierto en una iglesia extraordinario, de que habían vuelto estos críos a tocar barroco, porque además ahí la tradición es que sean críos, ¿no? Son chicos muy jóvenes. Y bueno, pues hay muchas cosas que yo he leído que son un auténtico disfrute. Hay cosas interesantes que desconocemos por completo, como la participación muy activa de las poblaciones indígenas en la lucha contra las independencias. Casi ningún español conoce el nombre de Antonio Huachaca, que fue el último que se rindió, que era un indio guantino del altiplano que se mantuvo en armas contra la independencia del Perú hasta casi 1840, ¿no?
Bueno, y como por ejemplo, es otro desarrollo histórico completamente disparatado, el del indigenismo, ¿no? Que también nace en los departamentos de las universidades anglosajonas y que termina transformándose en una bomba de relojería en las naciones hispanas, como un argumento más en el fenómeno de disgregación y feudalización, ¿no? Sin embargo, el indigenismo no ha servido en absoluto para irse a bombardear o a torpedear la historia de los Estados Unidos de América, habiendo surgido en los departamentos de las universidades de los Estados Unidos de América, y resulta que el resultado del indigenismo es irle a cortar la cabeza a Colón o a Fray Junípero Serra, pero no al coronel Fremont, que es como el mundo al revés. Pero estamos tan acostumbrados a este tipo de fenómenos, es decir, estamos tan acostumbrados, porque el hecho de que, digamos, la América y el final de la Reconquista sean dos asuntos una y otra vez, 1000 veces tratados, se debe a que el debilitamiento de un grupo humano cuando tú atacas sistemáticamente sus mitos fundacionales es gigantesco. El nuestro ha llegado hasta tal punto que normalmente ya no nos sentimos ni siquiera atacados cuando atacan nuestros mitos fundacionales, porque una parte grande del ataque viene de dentro, de los fenómenos de feudalización que suceden cuando la disgregación del imperio. A esto, por ejemplo, Ortega, del que hablabais antes. Ortega fue incapaz absolutamente de enfrentarse al problema que el fenómeno de la destrucción del imperio significaba. Y como su generación fue absolutamente, no solamente en España, sino en Hispanoamérica, fueron incapaces de desarrollar de una manera positiva. O sea, la disgregación del imperio se produce, y ese es un fenómeno que antes o después iba a ocurrir. Quiero decir que los imperios son fenómenos, no presumo de haber alcanzado yo las grandes honduras dentro de las complejidades de lo que significan los imperios. Los imperios son un fenómeno histórico que está pendiente de estudio y de comprensión. No los comprendemos, ¿vale? No los comprendemos. ¿Por qué no los estudiamos? Porque existe ese prejuicio gigantesco, pues de seguida te viene alguien que te dice, no, pues si los imperios conquistan. Sí, hombre, sí, claro que el imperio conquista. Todo el mundo conquista, ¿vale? Roma conquista, por supuesto que Roma conquista, pero es que después, 20 años después y 50 años después, ha hecho calzadas, y ya hay ciudades, y hay acueductos, y el que conquistaba antes de Roma no hace calzadas, no hace ciudades, ni hace acueductos. Esa es la diferencia entre el imperio y cualquier otra forma de expansión o conquista perpetua. Pero no los conocemos y no los comprendemos. Y el hecho de no conocerlos ni comprenderlos, en el caso de Ortega, es simple y llanamente unirse a echarle la culpa del fracaso presente a los bisabuelos, que fueron precisamente los que no fracasaron. Cuando el imperio se disgrega, aquello podía haberse, digamos, organizado de una manera un poquito más razonable de lo que se produjo. Quizás hubiera podido hacerse de una manera más razonable si las élites hispanas al otro lado del mar y las nuestras aquí hubieran estado, como a Ortega le gustaba decir, hubieran estado a la altura de los tiempos, pero no fueron capaces de estar a la altura de los tiempos. Y entonces emprendieron aquel proceso de demolición de la historia, de demolición de la tradición, de aceptación de la degeneración, llamando regeneracionismo a lo que no era nada más que un lamento histérico del que es absolutamente incapaz de comprender lo que le está pasando, y muchísimas cosas más. Es decir, hemos tenido generación tras generación élites que han sido incapaces de afrontar los desafíos del presente y que se han ido a colgar sus frustraciones a la historia para no tener, digamos, que afrontar la molestia de que tú no estás haciendo las cosas de una manera muy brillante, que no estás siendo capaz de llevar a tu país más que del furgón de segunda al de tercera probablemente, y no al revés, etcétera, etcétera. Y entonces cuando tú hurtas, digamos, el cuerpo al peligro y te niegas a asumir tus responsabilidades, ojo, te niegas a asumir responsabilidades, pero los privilegios inherentes a las élites no los niega nadie. Nadie dice yo soy un incapaz de estar en esta posición y me voy ahora mismo con los labriegos, por ejemplo, en el caso de Ortega. Justamente los labriegos, tan despreciados por él, fueron los que permitieron a este país reponerse o luchar contra la invasión napoleónica. La gente de su clase social y de su nivel cultural, las élites a las que él pertenecía,
fueron absolutamente incapaces de hacer frente a aquella situación histórica. Ahí está. Respeto a los labriegos de este país. Eso es. El episodio nacional de Juan Martín el Empecinado, por ejemplo. Y tantísimos otros. Quiero Por decir ejemplo, que... ese se ve claramente que hasta los curas, el cura Merino, o sea, los curas eran guerrilleros y llegaron a generarle gente que eran labriegos directamente. Los curas eran todo. Los curas fueron guerrilleros y los curas fueron liberales. Y casi nadie sabe que la Constitución de Cádiz la redactó un cura. Porque Muñoz Torrero, que fue el presidente de la Comisión Constitucional, o sea, de los 5 liberales más liberales que había entre los 15 miembros de la Comisión Constitucional, pues había varios curas. Y entre ellos, los 3 más liberales eran curas. Y el que redactó la mayor parte del texto de la Constitución de Cádiz era un cura. Y entonces, claro, en el empeño en que tenemos que coger la Iglesia Católica y poco menos que tirarla al mar, pues ¿qué vamos a hacer con estos curas liberales que no sabemos qué hacer con ellos? La cosa es muy confusa. Llevamos muchos años intentando ubicar en algún lugar la España mala. A mí este es un fenómeno que me tiene fascinada, porque hay como una especie de España malvada, atávica e inquisitorial terrible, que es la que impide. Esa España impide. Bueno, ¿y esa España dónde está? ¿Usted dónde la coloca? ¿Está en Albacete? ¿Dónde está esa España? ¿En qué clase social? ¿Dónde la ubico? Entonces, ¿la coloco con los labriegos? Ese pueblo salvaje, inculto, va. Bueno, pues habrá que cargarse ese pueblo, ¿no? Porque como resulta que con ese pueblo no se puede hacer nada, luego resulta que cuando el país tiene un achuchón, un problema grave, una situación históricamente comprometida, es ese pueblo el que no se arruga. Se arruga todo el mundo, pero ese pueblo no se arruga. Vaya por Dios, a lo mejor ese pueblo hay que contar con él. Coloco la España mala ahí, la coloco con los curas, será la Iglesia la mala, ¿y qué hago con Torrero? Que resulta que era liberal y redacta la Constitución más liberal que en aquel momento había en el continente. Y con todos los curas, es que 1/3 de la gente que se sentaba en las Cortes de Cádiz eran curas. ¿Qué hacemos con ellos? Es decir, hay un problema grandísimo de ubicación. Tenemos una España mala, atávica, que con el nombre de demonio del mediodía existe desde el siglo XVI. Y cada uno al que le va mal en España recurre a esa España, en este país, que decía Larra, para echarle la culpa de sus frustraciones y de que a él no le ha ido bien o de lo que a él no le gusta. Pero hay un problema grandísimo en cuanto a dónde colocamos esa España. ¿Esa España dónde está? ¿Es el pueblo español? ¿Es la Iglesia? ¿Son los curas? ¿Quién? ¿Los afrancesados? ¿Los Habsburgo? ¿Los austracistas? ¿Los quiénes? Tenemos un problemita ahí de ubicación, porque estamos, digamos, dándole carta de naturaleza a la existencia de una especie de fantasma que existe porque todo el mundo quiere que exista. A todo el mundo le interesa. Pero realmente, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está esa España que hace barbaridades, que es horrible, inquisitorial, atrasada? ¿Dónde está? Porque tenemos un problema grande para colocarla en algún sitio. Todo el mundo habla de ella. Debe existir por la mera necesidad que tenemos de que exista. Y Ortega tampoco sabe dónde colocarla. Así que termina yendo a los labriegos. Antes se había ido a los visigodos y a cualquier sitio. Es decir, tú vete a cualquier sitio. A cualquier sitio, menos a mirarte al espejo y decir, pero qué tonterías estamos haciendo, Dios mío. ¿Cómo demonios yo, que me considero el hombre más inteligente de Europa Occidental, ¿vale? Le ofrezco como gran intelectual, faro guía de mi país, como única opción, que aquí lo que hay que hacerse es germanizarse. Pues es una opción estupenda, para dársela a un pueblo y que se ilusione. En fin. Yo creo que eso lo hace esa parte, esta temática la tocas muy bien, María Elvira, en el cierre de tu libro, que es extraordinario. Yo, digamos, soy una persona que llevo muchísimos años viviendo fuera de España y conozco bien los entresijos de la política comunitaria, de la política de la Unión Europea, y es que tocas en las últimas 4, 5, 10 páginas del libro los puntos claves de lo que nos pasa aquí en la Unión Europea. Es decir, que aquí vinimos a homologarnos el complejo. Aquí vinimos a homologarnos el complejo desindustrializándonos, vinimos a homologarnos el complejo poniendo la mano para que el abuelito nos diera el aguinaldo, que eran los fondos estructurales, y ahora se los ponemos a la abuelita para que nos compre la deuda pública desde Frankfurt y podamos siguiendo endeudarnos por los siglos de los siglos. Amén. O sea, es que es una cosa, yo creo que tu final es extraordinario, porque es que aparte haces un salto cuántico y dices, bueno, y todo lo que os he contado antes,
tiene una plasmación en el presente tremenda. Y te marcas estas 10 páginas al final del libro que, claro, a mí me calaron mucho porque las he vivido en primera persona y es que aciertas, ¿no? La prima de riesgo, el tema de los PICs, en fin, muchos temas que tocas, ¿no? De cómo, digamos, a cambio de ser obedientes, porque ahora mismo hemos pasado de la homologación de que se nos quite el complejo a ser obedientes. Y si no somos obedientes, ya sabemos que el aguinaldo o el abuelito o la abuelita no nos dan más. Y tienes que portarte bien en la mesa para que te sigan comprando deuda pública o fondos estructurales o lo que sea, ¿no? El problema de ser obediente, digamos, es que las hegemonías germánicas en la Europa occidental son difíciles de gestionar y más difíciles de soportar en líneas generales, ¿no? La primera consecuencia de la unificación alemana, yo lo estaba esperando esto claramente desde finales de los 90, era que los ingleses se iban a ir. Quien no haya visto venir esto es que no conoce la historia de Europa. Era la crónica de la muerte anunciada. Los ingleses no iban a tolerar la pertenencia a un club en el que ellos fuesen de segundones en algo. Y a todos nos gusta pensar que los ingleses se van a estrellar. Estamos todos encantados de pensar qué mal lo del Brexit y qué espectáculo. Y es posible que los ingleses se estrellen, o es posible que los ingleses no se estrellen. Pero lo que nadie puede negar es que los ingleses han decidido que de su futuro depende de ellos mismos y que nadie va a decidir su futuro por ellos. Y ese arrojo hay que reconocerse. Sí. Luego veremos si los ingleses se estrellan o no se estrellan. Yo hago notar, cada vez que alguien me pregunta en el particular, que la moneda inglesa no está sufriendo prácticamente nada. Y que si le hubiera habido una quiebra grande de confianza en el futuro de la Gran Bretaña, la primera que estaría sufriendo es la divisa, que para eso la tienen aparte, no es el euro. Sin embargo, si te fijas, ni siquiera en los días muy comprometidos en que Theresa May no conseguía sacar aquello delante del Parlamento, en que se hablaba de la ruptura, digamos, de una ruptura abrupta y sin acuerdo, etcétera, etcétera, ni siquiera se tambaleó en esos días la divisa inglesa. Y a mí esto me da varias pistas. Y una de ellas es que estamos con un discurso por arriba y con otro por abajo. Yo creo que la Unión Europea está extraordinariamente comprometida. Creo que ha practicado una política de regionalización de las naciones y de debilitamiento de las naciones-Estado que se va a cargar la Unión Europea. Y además te lo ves en todos estos manifiestos de supuestos intelectuales que siguen con el complejo. Manifiesto por Europa, viva Europa, desaparezcan las naciones, desaparezca la identidad. No hay en Europa ahora mismo ninguna nación en la que no haya un partido euroscéptico, ya sea de derechas o de izquierdas. Nosotros tenemos los de Vox y los de Podemos y aquí contra Europa no dice nadie ni mu. O sea, es el tema tabú. No te puedes... Es una cosa fantástica. Yo a veces me planteo si el cuadro este del rapto de Europa con el toro no fue al revés. ¿Sabes? Si no fue Europa la que raptó al toro español, porque es una cosa, la fe inquebrantable que los españoles han tenido en la Europa occidental y en el futuro de una Europa occidental unida. Desde el momento en que con 18 años creo que tenía, aterrizó Carlos V, amerizó más bien, en Laredo, es algo fascinante y un asunto que merecería una muy buena monografía. El empeño, yo creo que no hay un pueblo más europeísta que el español en la Europa occidental. Y así, inquebrantable. La lealtad. Y así se refleja en el Eurobarómetro. Es que a día de hoy en las encuestas de opinión que hacemos tenemos más fe en la Unión Europea que los propios alemanes, que son los que mandan. Que son los que mandan y que son actividades gigantescas que a mí me 50-50 me conmueven y me dan rabia, ¿no? Que es la idea de que, bueno, del problema que España tiene ahora mismo con la estructura territorial, no, pero es que en Europa pues solo nos faltaba que nos apoyaran los europeos. No, con esos no necesitamos enemigos con esos amigos. Es decir, España tiene un problema grande ahora mismo, lo tienen otras naciones de Europa, porque el proceso de balcanización se está produciendo en más de una nación de Europa al mismo tiempo. Nadie está sabiendo hacer frente a este asunto. Yo, y no por optimismo patológico, pienso que la situación de España es mejor que la de otras naciones en este problema de la balcanización, por la sencilla razón de que llevamos mucho tiempo luchando contra esto y tenemos ya una trayectoria y un camino andado y aprendido. Y ha empezado ya, aunque tardará mucho tiempo en dar fruto, clarísimamente,
un camino en sentido contrario. Es decir, esto ya ha tocado fondo y ahora vamos hacia otra parte. Y todavía puede que tengamos alguna cantonalización ridícula y tal, pero clarísimamente hay una reacción en el país. Y en ese sentido, España tiene ya una parte, digamos, del máster aprobado, o sea, por lo menos tiene varias asignaturas ya hechas. Hay otras naciones de Europa que están empezando ahora a enfrentarse al problema de la balcanización. Y este problema, que es muy grave, ni las naciones ni la Unión Europea, bueno, la Unión Europea menos que nadie, o sea, esto ha sido clarísimamente alentado desde la hegemonía alemana. O sea, la manera, y tú trabajas en Bruselas, la manera en que la Unión Europea ha ido apoyando todo proceso de regionalización a base de crear desde los fondos FEDER, que tenían que ser administrados por las regiones, hasta, bueno, hay 300 instancias dentro de la Unión encaminadas a favorecer la regionalización. ¿A favorecer la regionalización para qué? ¿A quién interesa ese favorecer la regionalización de Europa? Pues evidentemente está claro que si tú fragmentas las naciones-estado, tienes poderes políticos muchísimo más débiles y absolutamente manejables, como en el caso de la crisis griega se demostró, ¿no? Que hicieron con los griegos barbaridades sin que hubiera, y eso es una vergüenza para mí particularmente, que el resto de las naciones del sur de Europa no fueran capaces, digamos, de apuntalar a los griegos en aquella coyuntura tan difícil, sin darse cuenta de que PICs somos todos, nos pongamos como nos pongamos. Así que lo mejor en estos casos es dar un paso al frente y echarle valor al asunto en vez de salir corriendo para evitar el contagio griego, que es que parecía que tenían la peste bubónica, ¿no? Sí, pero por lo menos fíjate, María Elvira, que los políticos griegos por lo menos defendieron una quita, que ahí sí le echaron valor, echaron para adelante y defendieron una quita. Nosotros estamos pagando religiosamente cada euro de todos los malos negocios que hicieron las cajas de ahorros alemanas y francesas en España. Aquí estás tú y estáis todos los que pagáis impuestos en España, porque yo los pago fuera, estáis todos pagando religiosamente el problema que tuvieron aquellas inversiones. Pedro, está muy callado. Porque tenemos desde hace mucho tiempo unas élites que no están al servicio de su país. Es decir, a ver, los griegos tampoco, o sea, los griegos, la noche aquella del referéndum, que yo me la pasé despierta hasta saber si realmente Tsipras iba a ser capaz de estar a la altura de su pueblo, porque los griegos dieron aquel día una lección de coraje y de valor absolutamente formidable. O sea, es esos pocos millones de griegos dispuestos a afrontar salirse de la Unión o salirse del euro y echar para adelante en solitario con lo que tuvieran que afrontar en vez de caer en la esclavitud por deudas. A mí aquello me llenó de orgullo. Tsipras no supo estar a la altura de aquella situación. Si los griegos no se hubieran quedado tan solos como se quedaron aquella noche, si hubiera habido un presidente de gobierno español, un presidente de gobierno italiano, que hubiera salido a decir a nosotros no nos asusta el contagio griego, en vez de ponerse de perfil a ver si se le notaba poco lo pig del asunto, otro gallo cantara en el seno de la Unión Europea. Pero evidentemente ni hubo valor en Madrid, ni hubo valor en Roma, ni hubo valor en ningún lugar del sur de Europa para arropar a los griegos en aquella situación difícil. A los griegos los masacraron y al resto pues nos han convertido en máquinas de recaudar para pagar deuda. Y esa es la situación que el país tiene y, como observarás, no hay un solo líder político, ¿vale?, que vaya a las elecciones planteando los problemas fundamentales que el país tiene, y uno de ellos y de los más graves es el extraordinario endeudamiento. No verás a un PP, no verás a un PSOE, no verás a un Ciudadanos, y creo que los de Vox tampoco han dicho ni mu. Por supuesto, los de Podemos no están así ni se desespera, ¿no? Es decir, esto es un problema transversal. Esto no tiene nada que ver con la ideología política que tengan nuestros líderes o con quién esté aquí o quién esté allí gobernando en tal o cual sitio. Esto es un problema transversal que el país tiene con sus élites políticas y culturales, y lo tiene, y muy gravemente. Ahí María Elvira, Pedro nos pilla confesados, ¿no? Pedro, esto es lo que está diciendo ahora. Yo quería verle, pero bueno, ya nos pasamos a este último bloque de que estamos hablando más actual. Quería haberle citado, porque en su obra cita mucho
va aparejado el concepto de imperio al de raza o racismo, tiene una pequeña opúsculo al final, racismo científico al comienzo, pero una connotación, por ejemplo, que no se da, por ejemplo, en el imperio español, que sí se da en el imperio anglosajón, incluso en Rusia, es todo el tema de la eugenesia. Pero bueno, no quiero entrar ahí. La barbaridad es que decían de Jefferson, que siempre nos lo presentan como un progresista en la película, como una buena persona. No hablo de Jefferson, sino hasta hace nada, eso está funcionando a marchas forzadas. Pero bueno, no quiero meterme en ese charco ahora. En cuanto a lo del partido... Es que es un charco y putrefacto, ¿eh? Sí, pero sí, que están los anglosajones, no los españoles. En cuanto a los partidos euroescépticos, decir euroescéptico ya es una petición de principio, porque es presuponer que existe Europa como nación. Europa es un club en el que se han ido adhiriendo países, o mejor dicho, han ido incorporando a países según una serie de connotaciones de intereses o de favores, como el caso de Grecia, que nunca debió entrar en la Unión Europea. Luego, el tema de la Constitución. ¿Qué pasa en España? Vamos a ver. España es la única nación política del mundo que admite enemigos del sujeto constituyente en el Parlamento. Es decir, está tolerado que partidos secesionistas ocupen un escaño en el Parlamento. No solo tolerado por la ley de partidos, sino que la sentencia del Tribunal Constitucional, donde se ilegaliza a Herri Batasuna, el argumento no es el fin que persiguen, sino el medio que utilizan. Eso es lo que se denomina democracia procedimental frente a la democracia militante que existe en Alemania, que, por ejemplo, está prohibido incluso que, por ejemplo, un profesor anarquista o marxista pueda dar clase, ya no un partido, sino una persona individual. Y eso aquí en España se pone como ejemplo de algo virtuoso, la pluralidad en el sentido de que se tolere a los enemigos de la nación. O sea, eso es una connotación que no existe en ninguna nación política del mundo. O sea, precisamente una constitución se fundamenta en la homogeneidad del sujeto constituyente, en la unidad. Pues aquí se permite que haya enemigos de la nación dentro del Parlamento y que peleen por destruir España, pero tolerado. Y el Tribunal Constitucional lo certifica que es así. O sea, ¿eso dónde existe? Eso no existe en ningún sitio, solo existe aquí legalmente, de hecho y de derecho. Entonces, con estos mimbres, actualmente, que exista una persona como Santiago Muñoz Machado, a la sazón, presidente de la RAE, que abogue por el federalismo en su reforma de la Constitución, en un opúsculo que han hecho para reformar la Constitución, que encima ponen 10 juristas y la mitad catalanes, o sea, 5 catalanes y 5 de fuera, de Cataluña. Y aboga por el federalismo, incluso dan instrucciones o dan connotaciones de un estilo de que existan constituciones autonómicas. O sea, en eso estamos, María Elvira, en eso estamos. Y es el error más grave de los intelectuales, por decirlo de alguna manera, españoles, que creen que la Constitución se defiende jurídicamente y la Constitución se defiende políticamente, por la fuerza, no jurídicamente. Eso ya lo dice Carl Schmitt en la teoría de la Constitución. O sea, creer que una Constitución se defiende en los tribunales es no saber lo que se tiene entre manos. Más cuando el Tribunal Constitucional, como la famosa polémica de Kelsen y Schmitt, el Tribunal Constitucional ya supone que la Constitución está en peligro. Es el poder concentrado de la Constitución, no el poder difuso. El control concentrado. ¿Y qué es un Tribunal Constitucional? Un tribunal político. Y en eso está España actualmente. O sea, en eso está España. En que se pretende que una defensa jurídica salve la nación española. Cuando el Tribunal Constitucional tolera al enemigo y la propia Constitución en el seno de la nación. Es algo realmente indignante completamente cómo se está destruyendo España de una manera, lo que decía Renan, que una nación puede hacer cualquier cosa menos suicidarse. Aquí es que nos estamos suicidando directamente. Es algo de verdad que es triste verlo cómo de manera de hecho y de derecho se tolera esto. Mira, yo no soy tan pesimista como tú en el sentido de nos estamos suicidando. En España, digamos, la traición
desde los afrancesados tiene bula. Hace ya muchísimo tiempo que todo el que traiciona España luego dice que en realidad lo que quería era lo mejor para el país. Y entonces hay que tolerárselo y hay que aguantarlo. Porque el español, digamos, desde el 18 nace con un pecado original que intenta demostrar a lo largo de toda su vida que no se merece haber sido vestido con los ropajes del demonio. Y entonces, en ese esfuerzo por ser más bueno que nadie, más tolerante que nadie, más generoso que nadie y más todo que nadie, pues acaba encajando lo que es absolutamente inencajable. Los próximos 10 o 15 años de la vida del país van a ser los de la reconstrucción del Estado. Con esto del federalismo, pues la gente opina y nos ilustra, ¿no? Las federaciones existen o surgieron para unir lo que estaba separado. Claro. ¿Vale? Cosas que están separadas se federan para unirse. La federación no existe para separar lo que está unido o previamente unido o políticamente unido, ¿no? Lo que ocurre, digamos, es que estos movimientos de sístoles y diástoles terminan siempre degenerando en un cantonalismo enloquecido que lleva al absurdo. O sea, al absurdo de Ionesco, vamos, una cosa de un absurdo ya de estos patéticos. Y entonces, cuando claman, digamos, todos estos que están todo el santo día con la predicación de porque es que España, bueno, pues nada, la de Podemos, pues tú al Al-Ándalus, reina, ya está, ¿entiendes? O sea, a Tetuán, que ya verás lo bien que vives allí y lo moderna que estás y lo guapa que estás tú. O sea, es todo un absurdo, ¿entiendes? Entonces, porque en realidad ninguno de ellos quiere lo que predica. Están como los niños pequeños contra el padre dándose cabezazos. Entonces, porque saben que caen en blando, porque sabe que al final, digamos, los españoles, ese pueblo de labriegos que decía Ortega, ¿vale?, van a pagar las pensiones, porque te puedo jurar que todos estos del golpe de Estado se mueren con una pensión, vamos, aquí en este momento lo digo, y me apuesto lo que haga falta, que estos no pierden el sueldo jamás. Jamás. Como no perdieron los sueldos los afrancesados cuando regresaron. ¿Entiendes? Es decir, en el intento continuo de decir, no, yo no soy de la España horrible, Felipe II, inquisitorial, espantosa, tal, ya veréis que somos muy buenos, tenéis que querernos porque somos muy generosos y nos dejamos robar divinamente bien, etcétera, etcétera, pues se llega a una situación ridícula, patética, y entonces no hay más remedio que recuperar la senda de... porque claro, toda la vida contra algo a lo que pretendes destruir, una vez que lo has destruido, ¿y qué haces después? ¿Entiendes? Pues entonces los del cantón de Cartagena les declaran la guerra al cantón de Totana, ¿comprendes? Y entonces ya a partir de ahí todo el mundo aclamando porque aparezca un poder, digamos, que sea capaz de estructurar esto. Lo que viene en los próximos 10 o 15 años es el empeño de reconstruir el Estado. Hemos llegado a un punto que realmente no tenemos Estado. O sea, cualquier comunidad autónoma maneja más presupuesto y tiene más capacidad de reacción que lo que queda en Madrid es un símbolo, ¿vale? Lo que queda en Madrid es un símbolo y nada más. El Estado ha sido troceado y entregado a los pequeños, digamos, reyezuelos taifas de cada una de las comunidades que están ahí atrincherados y dispuestos a morir para no morirse, para no salir del sitio en el que están divinamente bien colocando fulano, con todo el peligro de lo que suponen las redes clientelares de proximidad, que son realmente las más graves, las más corruptas y las más difíciles. Luego para poderlas sanear son tremendamente dificultosas, ¿no? Pero hemos entregado, digamos, esos mecanismos del Estado a todos esos pequeños reyezuelos feudales. Reyezuelos feudales que se comportan todos igual, insisto, esto es un problema transversal. O sea, tenemos a Feijóo del PP haciendo la misma política lingüística, ¿vale?, que a un PDK o a un cualquiera en otro sitio y en un Mallorca, ¿entiendes? Me da lo mismo. Es decir, todos hacen lo mismo en cada sitio, que consiste aproximadamente en levantar trincheras que le permitan, digamos, el control absoluto de su territorio y la no injerencia del de fuera en lo mío. Y a partir de ahí, claro, el problema de esto está en que cada vez son más y son más sólidas, ¿no? Entonces, el país tiene ya muy comprometida la unidad de mercado, el país tiene muy comprometida la sanidad, digamos, que ha sido uno de los grandes logros
una asistencia sanitaria equivalente a un lado y otro del país. En fin, ya hemos llegado al punto este de la reacción. Entonces, la reacción, como esto es un país de labriegos, como decía Ortega, pues los labriegos reaccionamos a nuestra manera y estamos reaccionando unos aquí, otros allí. Los movimientos más magmáticos que van de abajo arriba resultan muy difíciles de visualizar y muy difíciles también, digamos, luego de encauzar, y se tardará un tiempo en que esto tenga una proyección política concreta. Pero yo no tengo la menor duda de que este país de labriegos se ha echado a andar y va a reconstruir su Estado por la sencilla razón de que son infinitamente mayoritarios los españoles que quieren tener un Estado que les represente. Esto de las autonomías fue un invento que se sacaron de la manga 4 para contentar a 2. Y todo el país entró a por uvas porque los españoles somos así de lanares para nuestras cosas, ¿vale? Pero una vez que se ha demostrado que esto es destructivo, y no solo es destructivo, es que es carísimo, que no sé cuánta riqueza genera este país para poderse permitir este disparate de las autonomías. Ya lo decía von Bismarck, ¿no? Que llevábamos 500 años intentando autodestruirnos y no había manera. Bueno, yo llevo toda la vida intentando verificar esa cita, ¿eh? Y no he podido todavía conseguirlo. Yo cada vez que una cita se hace popular, me parto las cejas intentando averiguar dónde está y en qué libro se dijo. Y la de Bismarck no he podido localizarla todavía, por muy popular que sea y muy bonita, y nos gusta mucho. La de Erasmo, que se ha hecho popular por las redes, la del abuelo de Darwin, es falsa. También hay una de Richelieu, ¿no? Había una de Richelieu que también decía sobre nosotros, ¿no? Hay muchas que son ciertas. Por ejemplo, la de Hipólito Taine, esa de hay un momento superior en la historia de la humanidad, que es España desde 1500 a 1700. Esa frase es cierta. La escribió realmente Hipólito Taine. Pero la que anda por ahí atribuida a Erasmo Darwin, en mis viajes por el mundo, tal, primero porque el pobre don Erasmo no salió nunca de la Gran Bretaña. Y entonces difícilmente puedo ir a ningún sitio. Y porque me he mirado los diarios y he mirado tal, no escribió esa frase. Pero vamos, hay muchas frases que son bonitas y hermosas. Y es cierto que este país, digamos, tiene un problema. Esto es un problema que no tiene nada que ver con, todos los imperios cuando se diluyen, atraviesan estas etapas larguísimas de feudalización, ¿no? Tú fíjate que hay que estudiar la historia del Imperio Español como un conjunto. Como nos hemos empeñado en estudiar la historia de España tal y como la estudiaron los hispanistas y tal y como la concebieron, que fue aplicando el modelo colonial, no entendemos un carajo. El Imperio Español se torna inteligible a partir del momento en que tú lo estudias como una unidad. Y te das cuenta de que los fenómenos históricos que suceden en España suceden también en Hispanoamérica. A la vez y al mismo tiempo. Y nadie se le llama esto la atención. Nuestros historiadores no se fijan en estos detalles, ¿no? Tú fíjate lo que es este gobierno de España cediendo ante el terrorismo, cediendo ante el secesionismo, y lo que es ese gobierno de Colombia cediendo ante las FARC después de que el pueblo colombiano en referéndum, qué gran valor, porque lo que había enfrente eran pistolas, qué gran valor, avalara al gobierno de Colombia para que no cediera ante las presiones de las FARC. Y el gobierno de Colombia cedió. ¿Cómo los nuestros han cedido? Es decir, esa debilidad de los gobernantes, esa debilidad de las élites que hay en Hispanoamérica y en España es un fenómeno que hay que estudiar conjuntamente, porque procede de la misma raíz, con otros fenómenos históricos que se dan en paralelo, que también tienen la misma raíz. Pero estamos empeñados en estudiar esto de España como una especie de expansión y reducción, ¿entiendes? Y no como un todo orgánico que en un momento funcionó. Ese imperio fue un órgano. Cuando todavía en las Cortes de Cádiz, cuando se va a... Bueno, que el imperio ya prácticamente no existe, está resquebrajado y destrozado, ¿no? Pues todavía las Cortes afirman, o sea, dan esa definición de nación española que es totalmente inclusiva, ¿no? La reunión de los españoles de los dos hemisferios, de ambos hemisferios. Es decir, la idea de España, de nación española, siempre ha sido inclusiva, nunca ha sido exclusiva. Y por eso, eso es lo que quedó, digamos, del imperio que se venía abajo. Pero claro, evidentemente, cuando un poder
que ha sido hegemónico, que ha sido tan sólido, que ha sido tan grande, que ha sido gigantesco, sin el cual es imposible entender la historia de la humanidad, se resquebraja y se transforma en trozos, cada una de las partes que lo constituyen atraviesan por un periodo. Tú mira la historia de los imperios en el mundo, hay que estudiarlos los imperios en conjunto, ¿no? Y en todos los territorios que han formado parte de un imperio, de un verdadero imperio. No estoy hablando de un fenómeno colonial de expansión, estoy hablando de un verdadero imperio. Es decir, estoy hablando de una estructura de integración política que dura siglos, que genera una cultura nueva, que no existía, que provoca en el mundo un cambio tan grande que hay que entender ese mundo antes y después de que ese imperio apareciera. A partir de ese momento, ubícate y estudia lo que hay detrás, cuando esos imperios se vienen abajo. Y lo que sigue es un larguísimo periodo de feudalización, de balcanización, en el que resulta extraordinariamente difícil estabilizar poderes. Y entonces esos poderes tienden a dividirse, a contender entre ellos, etcétera, ¿no? Es un fenómeno que, bueno, no lo estudiamos así, pues porque, como insisto, o sea, como tenemos, por una parte, digamos, la tradición anglosajona en su empeño de colocar el imperio español en el mundo de la anomalía, lo raro, lo difícil y lo exótico, para expulsarlo del canon europeo, que ha sido, digamos, fue el gran logro del siglo XVIII, que fue una batalla cultural de proporciones magnas, mucho más grande que las batallas de los campos de batalla. Fue la batalla cultural para expulsar a España del canon occidental, ¿no? Y entonces tenemos, claro, lo que explica por qué nuestro amigo Harari hace una especie de historia del mundo y no se acuerda de que España existió, el buen hombre. Claro, pues que ha salido de Oxford la criatura, ¿no? Y entonces tiene esto una explicación. Los hispanistas, desde el momento uno en que empiezan a aparecer, la clave en la que van a escribir es la de la España anómala, la España exótica y la España rara. Y por lo tanto, siendo exótica, anómala o rara, hay que negarle a España toda la aportación gigantesca que ha hecho al mundo occidental, ¿no? Pero tú le quitas a Occidente España y no sabes lo que te queda, ¿no? Claro. Bueno, la conversación ha sido de verdad una delicia, María Elvira, tus intervenciones de verdad maravillosas, y yo creo, vamos, permíteme que te invite a un nuevo programa o que nos veamos en algún simposio para participar ya de manera presencial, pero esta conversación tiene que continuar. Pedro, sí te dejo tú que le hagas la despedida a María Elvira, y algo que quieras que creas que se ha quedado en el tintero, que le quieras preguntar, aprovechando que la tenemos ahí con nosotros, nada. Pedro. Pues agradecerle. Oye, gracias, José. Ten cuidado con esos fríos de Waterloo. Desde luego que nos hace frío estos días. Ese vecindario. Que muchas gracias por estar con nosotros, María Elvira, y simplemente para terminar, como nos hemos centrado en la última etapa que vivimos actualmente, y te vi además en una conferencia acerca de la Constitución o la transición con la presidenta de la Real Academia de la Historia, creo que era Carmen Iglesias, puede ser, algo así. Sí, en Valladolid. Menos mal que salvaste el expediente, porque claro, escuchar a esa mujer decir que la transición fue una obra maestra, claro, yo no sé, o sea, eso... Menos mal que era historiadora y no jurista, porque claro, se le puede perdonar, pues yo que sé, que un lingüista diga que la ecuación de Rödinger tiene muchas soluciones, o yo que sé, pues vale, pues que no sabe de lo que está hablando. Pero ir allá a pontificar cuando lo que se vive hoy y existe en España es precisamente por la transición, por la culpa de la transición, es realmente pavoroso. Entonces, quiero decir que actualmente el problema acuciante viene precisamente por esa transición en la que hubo un reparto del estado de partidos y en la que no se dio poder al ciudadano. Y eso es lo que nosotros desde esta asociación, María Elvira, pues luchamos, pues porque haya por la representación, por el diputado de distrito y por la separación de poderes. Muchísimas gracias, María Elvira, en nombre de nuestra asociación y a todos los seguidores y oyentes, muchas gracias por haber asistido a este programa.